El proceso de modelado del Dutch Wooden Scooter nos vamos a fijar en el archivo previamente generado con las curvas. A continuación vamos a abrir el archivo que tenemos generado en este board de Miro. Acá contamos con las vistas generales y algunos detalles de cómo debe ser el producto en sí. Entonces, una vez que tenemos entendido cómo es el producto, vamos a empezar con la cara lateral. Vamos a iniciar con el contorno de esta que sería la pieza principal y que compone el cuerpo del producto. Vamos a cambiar de capa y en base a eso vamos a generar las curvas con Interpolate Point Curve. Son dos curvas principales que tenemos que considerar para este proceso, ¿no? Entonces nos vamos a guiar en la estructura previamente generada y de esta forma generar estas dos curvas principales. El resto lo hacemos con polilíneas, es un tipo de delineado nada más que nos permite cerrar la forma. Una vez que tenemos estas tres curvas, las vamos a unir con Join y vamos a dejar lista esta pieza para luego darle un tratamiento ligado a redondear las curvas, las esquinas. Ok, ahora vamos a pasar con la cara superior, donde tenemos acá igual una referencia de cómo es la forma, y aquí únicamente vamos a hacer un delineado de la misma estructura que ya tenemos generada, para de igual forma luego darle las curvas o los boleados necesarios a las esquinas. Ok, entonces al momento tenemos las dos caras, lateral, superior, y ahora vamos a pasar a la cara frontal. Acá tenemos que trabajar con Project Object Snaps y Planar. Esto para que no se nos vayan las curvas que generemos en el espacio y se generen en un mismo plano. Eso es indispensable tomar en cuenta. Una vez que tenemos eso activado, pasamos acá con los snaps necesarios. Vamos a trabajar en base a la referencia. Tenemos que siempre mirar cómo sería la forma que necesitamos para esta pieza que vamos a trabajar ahorita. Lo ideal acá nos damos cuenta que es iniciar con una circunferencia y a partir de eso que nos sirva como guía para trabajar el resto de la forma. Trabajamos con Polyline y le vamos dando la forma de acuerdo a cómo está la referencia y a la estructura previamente generada. Okay, trabajamos también basándonos mucho en el Grid Snap, que acá nos sirve para trabajar puntos clave en el proceso de modelado. Todo esto es editable, ¿sí? Los control points luego se pueden mover por si vemos que nos falla alguna proporción. Vamos a ver que luego pues las podemos editar y ubicarlos de mejor manera. Vemos acá también, si ustedes se fijan en la perspectiva, vemos también que todas las líneas que estamos generando se están yendo al plano central. No estamos dibujando sobre la referencia, sino nos estamos yendo al origen del sistema de coordenadas. ¿Listo? Acá vemos que ya tenemos la forma básica y con eso podemos empezar a trabajar, por ejemplo, en el eje del manubrio del producto. Podemos ir uniendo algunas curvas y acá lo necesario sería hacer un trim para trabajar solamente con un lado de esta pieza y luego hacer un mirror. Entonces ahorita, si se fijan, vamos a unir con Join las piezas, ¿sí? Siempre fijándonos en la referencia. Acá vemos que hay algunas pequeñas falencias con relación a las proporciones, las cuales tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Entonces acá vemos que nos falló una pequeña proporción, ¿sí? Ahora sí seleccionamos todas las curvas y bueno, antes de eso nos faltó acá una curva. Listo, con esto podemos ahora sí hacer join.
y tener la mitad de esta pieza principal. Esta pieza contiene a la rueda, así que tenemos que tener mucho en cuenta dónde va a estar ubicada la rueda, siempre fijándonos en las otras referencias y en los otros viewports también. Listo, entonces a esta pieza nosotros ya le podemos trabajar, podemos hacerle los fillets necesarios para darle las curvaturas, ¿sí? Digamos que ya tenemos la pieza principal y ahora lo que nos queda es trabajar en el manubrio, ¿no? Que también es una pieza que está contenida dentro de este viewport, de esta vista. Ok, entonces aquí vamos calculando qué grosor tendría, cuánto mide la base y cuánto miden los laterales del manubrio, y según eso pues vamos calculando. No estamos trabajando con medidas 100% establecidas, sino nos estamos fijando mucho en las proporciones según el ojo que también nosotros vemos, porque no tenemos planos en sí del producto, sino solamente referencias de este. Ok, vemos cómo va quedando, se va armando todo el sistema. Es importante trabajar por capas también para que se vaya viendo las separaciones y no confundirnos al momento de luego hacer las uniones. Listo, aquí estamos empezando a trabajar en el proceso, en el detalle, ¿no? de la empuñadura, donde vemos por ejemplo que a futuro podríamos hacer un revolve, ¿sí? Entonces para el revolve necesitamos hacer una profile y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Acá estamos dando distancias muy pequeñas de 0.2, 0.1, siempre tratando de generar esa idea o esta proporción para el detalle que se ve en la empuñadura, ¿no? Entonces este es un proceso que tarda, digamos, tenemos que estar siempre de ida y vuelta mirando qué falta o qué es lo que nosotros necesitamos considerar, y según eso pues vamos mejorando el proceso de delineado. Todo esto lo hacemos con Polyline para que se generen líneas continuas y no tengamos luego que estar uniendo las curvas por separado. Ok, vamos viendo acá que se va generando el sistema. Acá pueden haber fallas, ¿no? Porque en este caso yo tengo activado el Grid Snap, lo cual nos puede ir enviando los puntos hacia lugares que no queremos. Por eso es necesario siempre tener en este caso activado, como les decía, el Project, ¿sí? En los snaps, y también el Planar para que se nos genere una curva en la cara o en la vista que estamos trabajando como tal, ¿sí? Acá casi vamos terminando este proceso. Si nos fijamos, al final hay un redondeado, ¿no? Entonces eso necesitamos quizás trabajarlo con una curva y no solamente con polilíneas rectas. Acá también se ve un error que hay en una de las curvas, uno de los detalles, por lo cual lo más rápido sería trabajar en un nuevo delineado que nos permita corregir ese pequeño error. Okay, antes de eso estamos poniendo un punto guía para hacer la curvatura que nos hace falta acá. Entonces usamos Control Point Curve y vemos que con eso nosotros podemos darle una curvatura según como nosotros necesitamos. No olvidarse que el control point es editable y que nosotros podemos trabajarlo según nuestras necesidades, podemos moverlo, ¿no? Para eso es necesario tener bien configurado los movimientos con el teclado, que es con lo que se está trabajando acá. Ok, acá hay otro pequeño error. Vemos que están muy separados los detalles, así que lo que hacemos es disminuir la separación de 0.2 a 0.1. Todo esto se realiza con el teclado y acá vemos que se van comprimiendo un poco más los detalles, ¿no? Entonces, esa es la idea. Siempre es bueno por eso ir viendo la referencia para no ir fallando en ese sentido.
Ok, una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que tenemos que redibujar nuevamente todo el sistema que acabamos de crear con el fin de evitar cualquier detalle pequeño que se haya quedado por ahí. Entonces vamos viendo que con eso borramos la primera base, ¿sí? Y nos quedamos con el último profile, que es el que contiene toda la información ya terminada. ¿Sí? Arreglamos los últimos detalles y con eso podemos empezar a cerrar esta profile, ¿sí? Verificamos, vemos que todo está en orden y con eso podemos hacer un join para cerrar todo el sistema. Siempre vamos verificando en todos los viewports. No se olviden, tenemos que trabajar en los 4, no centrarnos solo en la perspectiva o solo en una vista, porque podemos correr el riesgo de que lo que estemos trabajando no se genere bien. Ok, aquí empezamos ya a hacer los fillets, ¿sí? Son fillets de 0, de 2, de 1, de 4, de 6 o de 8, dependiendo la situación, pero más o menos esos son los rangos que se están manejando. En las curvas más abiertas se usa hasta 20 o hasta 10 de radio, según nosotros lo que necesitemos y según la referencia que estemos trabajando. Acá vemos que estamos ubicando los últimos, siempre fijándonos en la curvatura que necesitamos según la pieza del objeto. Una vez que está lista, le hacemos un mirror y vemos que se genera todo el sistema. Se hace join y tenemos toda la pieza ya cerrada. ¿Sí? Acá de entrada podemos ver también que esta profile que habíamos creado para la empuñadura en el manubrio también tiene sus propios fillets, entonces vamos a trabajar siempre con valores muy pequeñitos, en este caso 0.5, 0.1, dependiendo. Incluso 0.05, porque recuerden que estas medidas de acá, estos detalles tienen 0.1 de medida. Entonces vamos aplicando 0.05 en todas las curvas de acá. Eso nos da una sensación más fidedigna del detalle, ¿no? De que el producto es real. Son pequeños detalles del modelado que vemos cómo van mejorando el profile. Una vez que está todo listo, le hacemos join, hacemos un mirror acá también, y con eso tenemos ya finalizadas las curvas de referencia de esta cara, al menos en las piezas principales, porque a continuación nosotros podemos trabajar en las piezas que están superpuestas, que son piezas más de detalle y que son más fáciles de realizar debido a que estamos trabajando con la misma referencia de la pieza principal. Acá vemos que utilizamos la misma referencia de nuestra circunferencia. Usamos un offset curve y vemos que esto es la base para la siguiente pieza, ¿no? Esta pieza también tiene una lógica que vamos analizando según las necesidades, ¿sí? Aquí vemos también que tenemos unas referencias de curvaturas que corresponden a esta parte frontal, y según eso vamos viendo qué tenemos que utilizar. El trim es necesario aquí, aplicamos un trim. Siempre vamos también poniendo candado a la capa curvas guía, porque eso nos va a permitir no seleccionar curvas que no queremos, ¿sí? Y de esa forma acá hacemos un mirror y podemos cerrar esta pieza principal que corresponde, según el diseño, a esto. Acá podemos ver que están ya localizadas las dos piezas principales. Okay. Aquí vemos que también hay una pieza central que es como el faro frontal de este scooter, y tiene unos detalles también con unas líneas, una especie de retícula, que es lo que vamos a hacer a continuación.
Antes vamos a hacer los fillets. Acá son fillets muy pequeños de 0.5 en este caso, o acá igual de 3 para estas piezas, para estas partes de acá, y acá vamos a subirle a 6 el fillet. Ok, vemos que para esta parte de las esquinas necesitamos más, entonces acá usamos 8 de fillet y vemos que con eso ya se genera la pieza que nosotros necesitamos. Esa es la pieza central y sobre eso va el faro. Entonces acá usamos el Snap Center para poder fácilmente encontrar los orígenes, y acá usamos un Offset Curve. ¿Sí? A esta pieza que les decía es el que tiene una retícula ligada a un mallado, ligada al faro, al faro principal del scooter. Pues acá vamos a usar Divide. Divide nos permite dividir una línea de referencia y según eso trabajar los detalles que nosotros queramos. De entrada no funciona muy bien, puesto que la idea es hacer una sola línea que cruce toda la circunferencia inicial y no como yo lo estoy haciendo acá, porque existe un error en cómo se distribuyen las líneas de los detalles acá. Entonces más bien eliminamos todo y empezamos con una línea desde el centro, la cual le dividimos en 5 espacios, que es lo que está contenido. En 6 espacios. Borramos los intermedios para que nos quede bien la referencia y no confundirnos, y con eso vemos cómo podemos hacer las líneas, las curvas desde el centro, y que esas serían las que nosotros podemos trabajar a través de un trim. ¿Sí? Entonces con este trim vamos a eliminar todas las partes que no necesitamos y nos vamos a quedar solo con las 6 líneas que corresponden a la retícula del faro. A estas les hacemos un Offset Curve con un Cap Round o redondeado. No se olviden both sides, acá es necesario para que nos quede el detalle según la referencia. Y con esto nosotros ya terminamos de hacer este detalle. ¿Sí? Seleccionamos y yo presionando Shift y tecla de dirección le vuelvo de 10 en 10 a su lugar. A continuación vamos a trabajar en los detalles relacionados a los pernos de sujeción, a las uniones, a las juntas. Vemos que tiene contenida 2 circunferencias para darle ese detalle. ¿Sí? Y acá esto nosotros podemos ocupar, duplicar o copiar y pasarlo a otros lugares donde se ve que tenemos ubicado este perno, ¿no? ¿Sí? Acá podemos usar la herramienta Move, o si estamos trabajando con el Gumball podemos darle la dirección desde ahí, o simplemente arrastrándole con el teclado, ¿no? Ok, es el mismo sistema que está contenido para la sujeción de las ruedas, así que nosotros podemos copiar esto de acá y lo vamos ubicando donde corresponde, ¿no? Siempre volvemos a la referencia y cuando esté bien ubicada lo que hacemos nuevamente es un mirror para pasarle al otro lado. Listo. Estos serían los detalles principales. Creo que nos está faltando uno en este punto, que es un detalle correspondiente a una perforación que tiene esta pieza principal. Acá la podemos ver. Esta pieza es la que contiene el eje de rotación para poder hacer el giro del manubrio. Entonces, para esa pieza nosotros necesitamos una referencia, ¿no? Porque no está clara dónde mismo se ubica esa pieza. Entonces lo que hacemos es hacer desde otra vista, trazar líneas que nos permitan descubrir dónde empieza y dónde termina este elemento, ¿no? Entonces con estas líneas que estamos trabajando desde la vista frontal las proyectamos hacia la cara derecha, que es donde nosotros estamos trabajando nuestras curvas, y acá vemos cómo ya queda contenida esa curva de referencia,
que es la que nos va a permitir hacer esta perforación. ¿Okay? Al parecer desde un inicio queda un poco grande esta referencia, ¿sí? Ahí vemos que hay una falla, por lo cual tratamos de bajarla primero con el gumball, pero aún así vemos que no tiene las medidas, las dimensiones exactas, y lo que hacemos ahí es apagar la curvas guía, la capa curvas guía, y poder bajarla manualmente, ¿no? Entonces para esto nos valemos del gumball y de los control points. Ok, entonces seleccionamos los control points y los podemos bajar. A veces es un poco complicado ya cuando tenemos una buena cantidad de líneas, así que yo la pude bajar desde la vista frontal. Ok, y acá está ya listo todos los profiles de la cara frontal del producto o del frente del producto, con lo cual nosotros en este punto podemos seleccionar con ventana y simplemente con el shift y barra y tecla de dirección podemos ubicarla donde corresponde, que sería al frente, ¿no? En las referencias que nosotros hemos ubicado en la capa curvas guía. Ok, una vez que estamos acá podemos trabajar en los fillets que nos faltaron de las piezas laterales y la pieza superior. Acá usamos fillets de entre 1, 2, vamos a usar de 4, de 6, de 8, acá usamos uno de 6, siempre fijándonos para tratar de mantener la armonía en la forma, que trabajamos con 8, en la punta de atrás trabajamos con 1, y acá en esta parte hay que tener mucho cuidado, trabajamos con 4, y finalmente con 6. Entonces, como ven, se va estilizando más esta polilínea y llegamos ya a entender cómo está configurada con el producto. Acá para la pieza que sostiene el asiento, acá nosotros también tenemos una referencia que la vamos a redibujar, y acá usamos fillets que también van entre 4, 2 principalmente, ¿no? Creo que esos son todos los fillets. Los puntos que se pueden ver ahí blancos también sirven como referencia de dónde están ubicadas algunas piezas, y también los pernos de sujeción, que es algo que habíamos generado anteriormente. Es así que acá vamos a copiar este perno que bueno, al menos el redibujado del perno, y poder pasarlo a esta cara utilizando todas las vistas necesarias. Acá directamente arrastramos y vemos que se va ubicando, ¿sí?, en esta parte o en este plano frontal, en el viewport front. Igual copiamos porque son dos que tenemos ahí, y hay otros también laterales, ¿no?, que acá podemos ver en la referencia. Entonces también tenemos puntos que nos sirven como guía para ubicar estos pernos, ¿sí? Acá adelante también, donde se sujeta, donde se une con este eje de rotación, y así tenemos ya los 6 pernos ya colocados. Ok, acá lo que vamos a hacer ahorita es hacer un offset para redibujar esa pieza lateral que es más decorativa, ¿no?, que simula algo estético relacionado al motor, al funcionamiento del scooter, ¿no? Y eso nosotros lo sacamos de afuera, lo devolvemos a su sitio y empezamos a trabajar en base a la forma que nosotros vemos en la referencia. Entonces, esta curva que acabo yo de crear simplemente es referencial, porque ahora yo lo que voy a hacer es, con mis propias curvas, ir ubicando o ir mejorando esta forma que de entrada no resultó tan bien. Entonces, siempre hay que tomarnos el tiempo para ir colocando bien los control points y que de entrada la forma vaya teniendo algo de coherencia. Porque algo que también pasa acá es que nosotros podemos seguir editando la forma, los control points, sin problema, ¿no?
Este es un trabajo más de vista, de ojo, porque como les decía, no tenemos la referencia en sí o las medidas exactas del producto, así que nos tenemos que guiar mucho en el ojo también. Entonces vamos viendo, vamos analizando que tenga una buena proporción, que las curvas parezcan fluidas, y según eso vamos moviendo con el teclado. No se olviden de que esto necesitamos mover 100% con el teclado. Ok, borramos la base que habíamos creado y le vamos dando los últimos detalles para que se vea como una forma coherente y no algo que está mal redibujado. Listo, algunos pequeños detalles, ¿sí? Acá vemos que es un poquito más angosta esta forma y según eso pues la vamos editando de poquito a poquito. Acá se puede suprimir algunos control points, pero vemos que no se puede exactamente en este caso porque las curvas van cambiando mucho, ¿no? Miren lo que pasa si elimino un control point. No tiene el mejor efecto, así que hay que tener mucho cuidado con qué control points puedo o no eliminar también. Sin embargo, va quedando la forma final y vemos que es adecuada a lo que nosotros tenemos como referencia. Ok, entonces creo que esta cara casi está terminada. Creo que las piezas que corresponden acá están listas y ahora ya vendría o podríamos trabajar casi en el proceso ya de extrusión y de generación ya del 3D del producto. Sí, últimos toques, como les decía, hay que darse su tiempo para editar los control points. Vamos viendo, vamos verificando y parece que en este punto, dedicado casi la mitad del proceso de modelado es a los profiles. Entonces en este punto la única que nos falta bolear o hacer fillets es la parte de la cara superior, que es la menos compleja, puesto que nos sirve únicamente para cortar las piezas laterales, ¿no? Entonces aquí usamos fillets de 60, de 40 y estos finales que serían de 1 para poder generar esta referencia. Una vez que tenemos esto podemos hacer los offset. Aquí hacemos que sea cerrado el offset y que tenga una terminación flat. Entonces de esta manera ya nos queda también esta forma. Es la que menos detalle, es la más simple, pero es muy clave porque a esta nosotros tenemos que moverle en la mitad del eje, ¿sí? Según la curva de referencia que está colocada ahí en la capa curvas guía, las negras. Entonces nosotros tenemos que rotar esto para poder hacer el extrude, porque si no, no nos va a quedar acorde al producto que estamos haciendo. Entonces fíjense en que yo lo que hice es moverle, direccionarle para poder con eso recién hacer un extrude. Entonces vamos a usar aquí una técnica que básicamente se basa en hacer extrusiones cruzadas y en eliminar la basura, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Empezamos a crear las capas, capa 3D1, capa 3D2, ¿sí? Y antes de pasar a la extrusión como tal, vamos a proyectar la geometría que necesitamos que esté inclinada. Entonces acá con una línea empezamos a hacer el proceso de extrude, ¿sí? Both sides, le damos la dirección correcta y generamos este plano al cual nosotros podemos proyectar formas o geometría o curvas. Entonces vemos que seleccionando todas las del frente utilizo la herramienta Project, selecciono el plano y vemos cómo toda esa geometría se proyecta hacia esta parte o este plano inclinado. Y cambiamos de capa, y vemos que todo nos queda ya en el sistema como debe estar. Ahora sí podemos empezar el proceso de modelado 3D.
Empezamos quizás con la base, que sería el manubrio, y alrededor de eso vamos trabajando el resto de componentes, ¿no? Pues acá usamos un pipe que nos permite generar esta primera pieza, que sería el eje central, y luego trabajamos con las empuñaduras, ¿no? Que serían los detalles a continuación. Entonces, recuerdan que teníamos profiles. Acá usamos esos profiles para hacer un revolve y que ese revolve nos simule el 3D de estos elementos. Hay que tener cuidado qué eje selecciono cuando uso la herramienta revolve. ¿Okay? Entonces vemos que acá ese es el eje que debemos utilizar, y acá hay dos opciones. Podemos trabajar haciendo un mirror o usando la misma curva para repetir la herramienta y que nos genere las formas que necesitamos. Entonces, si se fijan, el proceso de hacer un 3D se basa más en las curvas iniciales que en el propio proceso de hacer extrudes o cosas así. Acá estamos trabajando en esta pieza también, es fundamental trabajarla bien. Y acá vamos viendo cómo se dan los resultados, ¿no? Entonces, para hacer esta extrusión yo seleccioné incluso el agujero que tiene en el medio, para que con eso pues no hacer doble trabajo y pueda resultar bien. Acá hay un proceso importante también, como ya es una geometría que estamos generando inclinada, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar mucho con el gumball. El gumball lo que nos permite es cambiar el sistema de coordenadas dependiendo de nuestras necesidades. Entonces acá seleccionamos todas las curvas que habíamos proyectado y la idea es seguirlas sacando a flote, es decir, moviéndolos a la superficie de la forma principal que habíamos generado, y a partir de eso irle dando los detalles necesarios. Okay, entonces vemos que acá nosotros podemos trabajar en el gumball. Okay, lo que habíamos hecho es también agrupar toda la geometría para estar evitando seleccionar todo cada vez cosa por cosa, sino que a través de grupo pues podemos seleccionar todo de una sola. Okay, acá cambiando el sistema de coordenadas, ¿sí? Nosotros podemos también, como les decía, ir moviendo, ¿no? Acá ya se movió la primera pieza, y esta primera pieza se supone que ya está en la superficie del sólido del primer 3D que habíamos creado. Entonces vamos haciendo este proceso igual con paciencia. Esto tiene un extrude de 1, ¿sí? Y vemos que cada vez que hacemos un extrude necesitamos seguir moviendo geometría para sacarla a flote, entre comillas, ¿sí? Entonces podemos de eso también agrupar o desagrupar según las necesidades, y con eso pues vamos generando las piezas necesarias, ¿no? Entonces acá también se ve cómo se cambió el sistema de coordenadas con el menú del gumball. Esto se llama Relocate Gumball, y con este Relocate nosotros podemos mover en la dirección que queramos, es decir, en este ángulo que nosotros vemos que se proyectaron las piezas. Ok, estamos acá nuevamente relocalizando el gumball o haciendo un relocate, con lo cual podemos seguir sacando a flote las piezas y seguimos haciendo extrude según nuestras necesidades. Entonces vemos que ya terminamos y vemos cómo las piezas se van ubicando una sobre otra. Recordar que este es un producto de madera, entonces cada pieza va sobrepuesta, ¿no? Listo, entonces el frente está casi terminado, salvo algunos detalles que se van dando al final del proceso este. Y ahora vamos a pasar al asiento, que sería el elemento que nos da paso también o que se puede envolver con formas tridimensionales en el cuerpo del producto. Entonces es muy necesario considerar
el flujo, con qué empezamos, cuál es la primera cuestión que vamos a extruir y dónde terminamos. ¿Sí? Entonces acá vemos que necesitamos darle un grosor de 2 centímetros. Igual, el extrude se hace con las piezas perforadas y después hacemos el extrude final de esta pieza que le permite estar anclada a los dos laterales, ¿no? A las dos laterales del cuerpo del producto. ¿Okay? Y acá les decía, hay un sistema o una técnica de modelado 3D que se basa en intersecciones básicamente. Entonces tengo esta primera extrusión bilateral o both sides, donde básicamente tengo el profile y ahora hago de la otra pieza desde la vista top y vemos que se cruzan y básicamente el proceso que les decía antes corresponde a que a través de la herramienta Trim pues puedo borrar la basura o las partes que no necesito de el proceso de modelado de estos productos. Entonces primero de la una pieza y a continuación voy con la otra, entonces al final se limpia y se queda solo lo que se estaba intersectando en estas dos piezas, ¿no? Entonces vemos que ya tengo la pieza tal cual como necesito. Esta es la forma más óptima porque de pronto algo que pasa es que cuando no son rectas o no son geométricas las figuras, pues toman mucho más tiempo hacerles como este proceso de modelado, ¿sí? Acá lo que pasó es que no puedo cerrar la superficie, entonces estoy analizando por partes a ver cuál es, en dónde está fallando y veo que ahí estaba fallando una cara que se repite. Entonces si ahora regreso a todas las piezas, pues veo que ahí sí se cierra la forma, ¿no? Que es algo indispensable para este punto. Ok, entonces creo que ahora se puede ver ya más, se puede ver el cuerpo del producto, se puede ver la base del asiento y el frente que está también casi terminado. Ok, siempre es bueno ir analizando cómo se van dando los resultados y de ser necesario si tengo que cambiar algún grosor o algo o algún material, ¿no? Porque siempre hay que pensar también en qué tan factible podría ser trabajar uno de estos productos icónicos. Ok, a continuación vamos viendo otro elemento que nos está faltando, que sería el asiento. El asiento está forrado. Sin embargo, vamos a trabajar en la base de ese asiento. Hay algunas variaciones sobre esto, pero vamos a trabajar con la más sencilla, por decirlo de alguna manera. Ok, vamos revisando siempre que todo esté en orden, que no hay inconvenientes, y aquí vemos también las referencias para trabajar el asiento. Nos vamos fijando, no tenemos una referencia o una buena vista superior sobre eso, así que tenemos que ir trabajando mucho fijándonos en la proporción y en las medidas que debería tener este asiento o este elemento. Ok, entonces vamos mirando, tengamos cuidado siempre donde hacemos el clic, porque a veces los snaps nos pueden guiar o nos pueden fallar y nos pueden hacer que hagamos líneas en el espacio completamente. Ok, igual, siempre trabajar, mientras sea simétrica una forma, podemos hacerle un mirror para que luego pues trabajemos solamente en un lado y no en los dos. Así que acá tenemos la primera mitad y obviamente luego nos falta también trabajar en los fillets, ¿no? Entonces eso siempre vamos teniendo en cuenta. De pronto hay errores, así que vamos viendo también cómo se va generando la forma. Mucho es de la proporción y los detalles ya son cuestiones muy personales a veces, por lo cual el ojo hay que irlo entrenando para que los resultados sean buenos, ¿no?
Entonces le saco aparte porque veo que no me está sirviendo trabajar ahí con tantas curvas. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es redondear la forma para luego hacerle un mirror. ¿Sí? Listo el mirror, le uno con join y le vuelvo a su lugar con shift y tecla de dirección que me mueve de 10 en 10. Ok, entonces acá ya podría ya extruir esta curva, ¿sí? Y de inicio le extruyo en 2 centímetros, pero vemos que se ve muy tosco el modelado, así que lo que yo voy a hacer es una extrusión un poco menor. Vamos a hacer de 1.5, donde se ve menos tosco y donde luego podemos trabajar también en que se vea más orgánico el diseño, ¿no? O con más detalles. Entonces el cuerpo ya en este punto está listo. Si se fijan, ya el cuerpo está preparado. Y ahora lo que nos queda es trabajar en los detalles, ¿sí? Algo fundamental también, y quizás que toma algún tiempo, van a ser las ruedas. Eso vamos a ver luego. Por ahora vemos que hay una pieza, ¿no? Una pieza que une el cuerpo digamos que es como una especie de tapa. Eso queremos hacer ahora. Y para eso necesitamos la curva de referencia principal, me refiero a la parte lateral. ¿Sí? Empezamos a hacer estos ejes que también se pueden ver en las referencias. Estos ejes son por donde pasan los ejes de las ruedas como tal, y que son piezas que también le van dando más estabilidad a todo el sistema. Ok, entonces vemos que el sistema se empieza como a cerrar, se empieza a acomodar, y ahora sí vamos a pasar con esta pieza que les decía. Esto hacemos con un offset curve. La distancia le dejamos en 1.5. ¿Sí? Y utilizamos también el trim porque esta tapa solo está en la parte de atrás del producto y no es que atraviesa todo como tal. ¿Sí? Entonces vemos que acá podemos ya hacer esta curva, la cerramos con un offset curve plano, y acá vemos cómo se genera esta tapa, ¿no? Esta pieza que es como una tapa. Entonces cada vez se va complementando con más detalles. Vemos que aquí ya se ve como un cuerpo terminado, de cierto modo, se ve estable, ¿sí? Y se ve similar a la referencia inicial, ¿ok? Siempre también podemos cambiar el modo de visualización. Algo que yo les recomendaba es usar la visualización Ghost o fantasma para poder ver adentro cómo va quedando la estructura también. No se trata de ir tapando los errores o algo así, sino ir corrigiéndolos a buen tiempo, ¿no? Ok, ahora nos vamos a centrar ya en las ruedas. Quizás toman... hay que pensarlas más bien de inicio, no hay que alocarse y hacer una rueda como salga, sino que siempre con criterio, ¿no? Okay, aquí vamos viendo que también tenemos que trabajar este eje, que es por donde pasa la rueda, donde se da la acción de giro del sistema. Y siempre vamos fijando en pequeños detalles, ¿no? Acá como hay una curvatura, parecería que queda muy ajustada y que podría quedar como abierto o visto este eje. Entonces la decisión que se toma al final es hacer un cilindro o un eje más angosto para que no se vea muy cargada en esta parte de la rueda frontal, ¿sí? Rueda y aro frontal. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es considerando las medidas, y aquí vemos que se ve mejor, ¿no? Que se ve más acoplado al sistema del trinche, que es donde va anclada la rueda frontal.
Ok, entonces analizamos el diseño, vemos que hay algunos detalles que de inicio quizás no parecían, pero termina siendo una pieza muy trabajada con muchas formas que sí está complicada. Al menos, digamos, en entender cómo podemos trabajarla, ¿no? Entonces, invertir un poco de tiempo en eso es necesario para evitar fallos que se puedan producir en el proceso de modelado. Vemos que aquí empezamos ya a hacer el aro, ¿sí? Siempre acá vamos a fijarnos en las referencias, proporciones y, de ser el caso, las medidas también, porque las medidas tienen que ser respetadas cuando ya se trabaja con objetos probados o icónicos, también se podría decir. Listo. Entonces tenemos la primera pieza o la base de lo que sería la rueda, y a partir de eso nos tomamos también un poco de tiempo en pensar cómo la vamos a hacer, ¿sí? En pensar si está bien o si puedo optimizar de alguna forma lo que necesito hacer como proceso de modelado de estas ruedas. Entonces lo que hacemos inicialmente acá es hacer outlines a través de la capa perfiles. Entonces vamos haciendo el outline, ¿sí? Y vamos calculando cuántas piezas necesitamos y qué piezas también. Entonces ahorita estoy haciendo unas que corresponden más a la idea de algunos detalles que van entre los aros, ¿no? Entonces usamos trim y nos van quedando estas piezas o estas guías que serán piezas en el futuro. Ok, vemos ahí, hacemos un offset curve también, y la idea es irle acoplando de a poco, ¿no? Algo que se maneja acá o que se manejó para hacerles estas curvas guía es el array polar, que nos permite hacer repeticiones en base a un sistema de coordenadas, ¿no? Ok, entonces va resultando, vemos, analizamos posibles fallas, pero de pronto vemos que sí está bien ubicado todo el proceso. Okay, aquí vemos cómo utilizamos la herramienta Array Polar. Seleccionamos el centro y le damos el número de repeticiones, en este caso son 5. Hacemos lo mismo con este detalle que se va a usar luego, y vemos que el diseño del aro va quedando, ¿no? Va quedando y nos queda quizás la pieza principal, o perdón, el anillo principal, con lo cual se van a unir estas piezas también desde el eje hasta lo que sería el perfil de este aro. Ok, entonces mucho cuidado también con qué curvas vamos seleccionando. ¿Sí? Acá vamos a utilizar ya un extrude y nos vamos a fijar en la cara frontal para saber qué grosor tiene que tener este aro, y acá está dado que es de 2 centímetros para cada lado, ¿sí? En total de 4, ¿no? Entonces con eso hacemos el extrude, siempre fijándonos en todos los viewports para evitar inconvenientes, y vemos que ya tenemos las dos partes de unión, los dos anillos de unión. Ahora tenemos que trabajar en cambio en cómo se unen, que de entrada pues ya tenemos algunos perfiles, pero que vemos que hay un detalle interesante que es como una doble curvatura, es decir, a los dos lados del detalle de cómo se van juntando, ¿no? Entonces para eso lo que yo encuentro como solución es hacer o copiar una referencia, una curva de referencia, y vamos trabajando desde la vista frontal en esa curvatura o en esa doble curvatura que yo les había mencionado, ¿sí? Entonces vamos ubicando unos puntos también de referencia, a veces son muy útiles para evitar irnos por otros lados.
Miren, estoy ahora copiando este punto de referencia. Esto es simétrico, así que funciona tanto para un lado y para el otro, ¿no? Entonces siempre lo que se mueva en un lado se mueve al otro también. Y acá usamos Interpolate Curve. Entonces lo que hace Interpolate Curve es que pase por puntos de referencia o snaps de referencia y generar de esta manera curvas muy controladas. Entonces fíjense acá, ya tengo una curva. Le saco aparte porque veo que ya hay muchas curvas, mucha saturación, y con esto pues yo puedo hacer un mirror y poder trabajar en lo que sería el aro como tal, ¿sí? Aquí hago un join y tengo toda la pieza, todo el perfil de cómo tiene que estar ligada a este aro que estamos diseñando o copiando el diseño, ¿no? Ok, entonces acá necesitamos a este profile que hemos creado, le vamos a hacer un extrude both sides, ¿sí? Y eso repetirlo por 5 con Array Polar, que es la herramienta que ya habíamos usado antes. Entonces vamos a ver qué resultados se nos da si hacemos un Array Polar de 5 con snap de center. No se olviden, el center hay que activarlo y desactivarlo según las necesidades. Y va quedando bien, pero nos vamos a dar cuenta que hay un pequeño inconveniente, y esto tiene que ver con que estamos trabajando sobre superficies redondeadas o circulares. Entonces aquí antes vamos a trabajar en estos detalles de este profile y vamos a ver cómo nos va quedando. Sí, no se olviden de acá pudimos hacerle un fillet previo para que no se vea muy tosco, y ahora sí vamos a hacerle un array polar, ¿no? Miren, aquí está el detalle, se ve como despegado un poco en ciertas partes, y eso nos da pie a que no está bien, tenemos que mejorar este profile. Entonces, bueno, más que mejorar tenemos que adaptarle, ¿no? Entonces acá lo más fácil es lo que yo estoy haciendo, subirle 0.1 a cada lado para que de esta manera sobrepasen la forma, estas superficies circulares, y que no se vea como que está cortada la forma, ¿no? Entonces nuevamente regreso, hago el mismo extrude both sides de 0.2 y vamos viendo cómo va quedando. Ok, listo, acá ya no se ve cortada la forma, entonces eso está bien. Luego podemos unirla incluso con operaciones booleanas, ¿no? Entonces nuevamente por array polar 5, y ahora sí le voy a hacer lo mismo con este detalle, y miren cómo va quedando el diseño. Obviamente faltan algunos detalles que eso se dan al final, pero lo importante es esta base, porque con esta base o de esta base nos servimos para trabajar lo que nos faltaría, que serían el caucho como tal, ¿no? Hay algunas formas de trabajar, podría haber unas formas mucho más sencillas, pero el resultado no es el más óptimo, porque vemos que la rueda no es que es como un toro perfecto, sino que tiene un profile como muy estilizado, ¿no? Nos da la sensación de que está inflado, y que el peso también tiene influencia en cómo se infla esta rueda. Entonces la forma que quizás termina siendo el camino largo, pero creo que es el que consigue mejores resultados, es tomar curvas de referencia o hacer curvas de referencia a partir del aro que ya hemos creado y sacar aparte, ¿no? Porque hay muchas curvas ya actualmente acá, hay mucha geometría 3D también. Entonces lo óptimo es hacer referencias del grosor, la ubicación, ¿sí? Y con eso pensar que podemos sacar aparte la llanta, ¿no? Como tal. Entonces por ahora tratamos de pensar cuál sería la mejor manera,
y vamos viendo que creando curvas de referencia, pues yo lo que busco es evitar tener como errores al momento de generar el profile necesario en este punto para terminar la rueda. Ok, entonces vamos viendo, ¿no? Siempre puedo ocupar puntos o simplemente líneas o polilíneas, y con eso, sí, igual el tema de gestionar las capas, no se olviden, ¿no? Porque en este caso yo estaba trabajando en la capa perfiles y el 3D también se genera en esta capa. Entonces, una vez que yo hago un extrude o una herramienta para generar sólidos, lo ideal sería siempre ir reubicando en las capas que deberían estar. Sí, con esto me evito un montón de problemas. Listo, miren, acá tengo ya la referencia, entonces con esto yo puedo sacar como aparte y empezar a trabajar por separado, ¿sí? Entonces es una de las formas como óptimas. Otra de las formas podría ser trabajar con isolate, ¿sí? Pero de pronto isolate depende cómo nos acomodemos, ¿no? Yo hago esto acá, no hago isolate porque siempre regreso a ver referencias geométricas previas que yo ya he generado y que me pueden servir acá. Ok, fíjense, lo que yo empiezo a hacer acá es de cierto modo darle como la forma que debería tener la rueda, ¿no? Entonces empiezo a moverle, siempre guiándome también en qué distancia tiene o qué grosor tiene mis aros. Entonces, si mal no recuerdo, eran 4, ¿sí? Y en base a eso empiezo a formar, a darle forma a la llanta como tal, al caucho, ¿no? Entonces, siempre fíjese nuevamente en la referencia, volvemos, vamos, regresamos, y es un proceso que va tomando algún tiempo, ¿no? Entonces, miramos la vista en perspectiva y vemos que ahí como que se va conformando una red de curvas que más o menos van simulando cómo va a ser el perfil de la llanta, ¿sí? Entonces más o menos se fijan en perspectiva, ya se ve como una estructura tridimensional y no tanto como algo 2D o como curvas sueltas, ¿no? Ok, entonces voy verificando, voy viendo qué me falta, qué me sobra, y según eso voy viendo cuál es la mejor estrategia. Acá me tomé mi tiempo porque, como les digo, hay formas más fáciles, pero quizás no son las más óptimas. En cambio, de esta manera me demoro un poco más, pero el resultado es más acorde, ¿no? Entonces, miren, continúo haciendo esta tipo de estructura, mirando siempre las distancias, cuánto se sobrepasa o si no se debe sobrepasar de la forma del original del aro, ¿sí? Ok, entonces de a poco va quedando, voy borrando o moviendo cosas que por ahí no corresponden. Acá hay un pequeño error es milimétrico con la distancia que tiene esta referencia que yo había creado. Entonces hay que estar pendientes de eso, ¿no? O sea, es mínimo, por lo cual quizás sí se puede trabajar sin problema, pero de todas maneras yo me voy asegurando, veo cómo ese error se representa en las otras vistas, analizo si es o no relevante, y según eso pues voy gestionando esto en las curvas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Pues porque el profile que voy a generar va a ser hecho a partir de puntos, ¿sí? Como ya había hecho antes, ¿no? Puntos de referencia que me van a cerrar en una curva, ¿no? Entonces, por eso es necesario ir revisando bien detalle a detalle.
¿sí? Esta es una de las partes donde más tiempo me tomo dentro de este video, porque a veces empieza uno también a confundir un poco en qué curvas sirven y qué no. Aquí veo que hay algunas curvas que no me están aportando y que hay que tener cuidado con esas, ¿no? Okay. No se olviden también, miren, acá estoy ubicando puntos de referencia. Entonces no se olviden que eso es lo que buscábamos acá, puntos de referencia. Con esto ya hago una interpolate curve que de entrada veo y no está mal, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es editarla, ¿sí? Editar, porque se ve como con una punta en la parte de arriba. Lo que busco es que se vea como un inflado perfecto, y la curvatura donde se une al aro también tiene que ser perfecta, y todos esos detalles hay que ir cuidando. Entonces, miren, aquí voy como redondeando un poco más la forma. Todo esto con el teclado, con Shift, con Control o simplemente con el teclado, ¿no? Recuerden que con Control presionado puedo mover de 0.1 en 0.1. Con Shift y dirección puedo mover de 10 en 10. Y solamente con el teclado de dirección pues puedo mover de 1 en 1. Ok. Miren, aquí ya tengo mi perfil. Este es mi profile que yo generé a partir de haber hecho ese esqueleto de curvas, ¿sí? Entonces esto yo lo muevo al sistema, ¿sí? Y lo traslado, ¿sí? Es decir, lo que yo he creado lo traslado a mi 3D principal, es decir, en mi sistema donde estoy ubicando todo el producto terminado. Y acá lo que voy a necesitar hacer es un revolve, ¿sí? Entonces este revolve tiene que tener en cuenta obviamente el eje sobre el cual se hace. Miren, aquí es muy fácil fallar porque uno empieza a confundirse un poco con las direcciones, y ahí es donde toca analizar si es o no la mejor opción utilizar un revolve, porque de pronto hay algo interesante que más bien puede servirme, y acá se va a notar, ¿no? Que es rail revolve, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos rieles acá, entonces yo puedo usar principalmente uno de referencia como riel, y a partir de eso que la forma se vaya justo por donde debería ir para hacer el revolve, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también hay que tener cuidado con las fallas, ¿no? Vemos que aquí no sale de primera, entonces tengo que analizar mucho con las otras vistas por dónde tiene que pasar este revolve y cómo tiene que generarse, y aquí ya está el resultado final. Entonces, fíjense, es una rueda, no es tan sencilla, no es fácil como tal, porque como les decía, desde cómo se ve inflado, cómo sobresale eso sobre el aro, los detalles que tienen doble curvatura, todo eso va influenciando en el nivel de dificultad que va a tener este modelado. Acá ya está listo. Les decía, no se olviden de cambiar las layers, de ir ordenando, ir limpiando. Aquí lo que yo hice es en el menú de selección desactivar puntos y curvas para así poder seleccionar todas las formas 3D y no seleccionar por error una que no necesite. Control C, Control V, le reubico y vemos que acá, si le pongo en modo de visualización rendered, pues ya tenemos el producto terminado, al menos en sus partes. El único detalle que nos queda faltando es este lateral. Me refiero a detalles principales, porque el resto son detalles más estéticos o más de fillets o redondeados del 3D, o stickers o cosas así, que son, digamos, un proceso final.
por ahora nos vamos a quedar solo en esta parte del proceso general de todas las piezas principales, y luego vamos a trabajar en los detalles. Entonces yo utilizo la misma curva que había generado a un inicio, y acá hay algunas herramientas que me pueden servir. Voy aquí a probar si se puede utilizar Project Curve, pero no es posible porque Project Curve trabaja con formas planas, pero en cambio Pool Faces, esta sí me sirve para proyectar una curva sobre caras que no son rectas, ¿no? Porque en este caso ya no es una pieza recta, sino que tiene su curvatura según lo que habíamos generado. Entonces acá lo que me pide esta herramienta es seleccionar las capas o las caras sobre las cuales quiero hacer esta proyección. Lo más fácil fue hacer un isolate porque me resultaba muy difícil con tanta geometría en el sistema. Así que de esta forma es más fácil, y vemos que aquí ya funciona la herramienta, ¿no? Entonces me generó o me proyectó una curva que la voy a mover, y que esta curva está justamente pegada, o de una forma perfecta pegada a este lateral, ¿ok? Entonces aquí es difícil trabajar haciendo un extrude. Sí, si se fijan, lo que hace un extrude no es como debería, ¿sí? Al menos o no se genera un extrude cerrado, porque lo que está extruyendo más bien es el perfil. Entonces aquí ya tiene una limitación el extrude, ¿sí? Entonces ahí lo que nos queda básicamente es empezar por eso, por la pared, y luego ir cerrando o tapando esta pieza que estamos creando. Entonces al menos ya tengo las paredes, y lo que me falta es cerrarla con una especie de tapas, por decirlo. Okay. Entonces acá tenemos también algunas opciones que nos pueden servir. Lo que yo voy a hacer aquí es sacar como a limpio o aparte, perdón, y hacer este proceso de... Voy a primero a trabajar con un duplicate border, que lo que hace es duplicarme el profile del borde, y con eso yo puedo utilizar algunas herramientas, ¿sí? La que yo empiezo a utilizar es Cap, pero Cap no trabaja tampoco en 3D, ¿sí? Entonces me sale Unable to Cap. Entonces, ¿qué me queda? Usar otra que se llama Patch. Entonces busco Patch en Surface Creation, y esta sí me sirve, ¿no? Aquí me da algunas herramientas que por ahora, algunas opciones que por ahora yo les doy como ok, necesito algo, por ahora algo estándar, y ahora me queda cerrar la otra cara. Entonces aquí uso, pero aquí hay un error, miren, ¿sí? Porque usé la misma o el mismo profile de la forma. Entonces lo que más bien tengo que hacer es hacer un patch con la curva inicial, o con una curva que yo haya duplicado, ¿sí? Entonces de esta manera lo que me queda es juntar las caras, o las caras que se han generado, ¿sí? Y hacer join, ¿no? Entonces ahí está cerrado el sistema, ¿sí? Pero me parece que tengo que transformar o convertir las paredes hacia un tipo de meshes o mallado para poder hacer el join. Por ahora voy a solamente agrupar. Entonces está agrupada todas las caras, están simulando la pieza completa, y la voy a reubicar ya en su posición original, ¿no? Recordar que acá yo hice un isolate y que hice una copia de la forma inicial o la forma original para trabajar en estas piezas, ¿sí? Entonces termino haciendo un group por ahora. Entonces hago un group, borro la referencia inicial que yo había creado, ¿sí? Y voy moviendo y ubicando. Acá lo más fácil es usar un mirror, y que ese mirror me genere
al otro lado la pieza, ¿no? Entonces fíjense, ahorita está todas las piezas principales y casi listo todo el sistema que necesito.